Cuento de hadas, autor Stephen King, capítulo 25. Un banquete. Recibo una visita. La inspiración nos llama a la puerta. ¿Quién quiere vivir eternamente? 1. Esa noche no se limitaron a servir trozos de carne medio cruda a los supervivientes. Fue todo un banquete. Pursey y otras 2 personas grises, un hombre y una mujer vestidos con túnicas blancas manchadas, entraron empujando no un carrito, sino 3. Los custodiaban delante y detrás soldados de la noche con las varas flexibles preparadas. El primer carrito contenía una olla enorme que me recordó a la de la cocina de la bruja malvada de Hansel y Gretel. Alrededor había cuencos apilados. El segundo llevaba un tarro alto de cerámica con tazas pequeñas. En el tercero traían media docena de tartas con una corteza de color marrón dorado. La mezcla de olores era celestial. Nos habíamos convertido en asesinos que habían matado a sus compañeros, pero a la vez teníamos hambre. Y de no ser por el par de Skeletors de guardia, creo que nos habríamos abalanzado sobre aquellos carritos. Dadas las circunstancias, retrocedimos hasta las puertas abiertas de nuestras celdas y observamos. Doble se enjugaba la boca con el brazo una y otra vez. Nos dieron un cuenco y una cuchara de madera a cada uno. Pursey, valiéndose de un cucharón, llenó los cuencos hasta el borde con el contenido de la olla. Era algo espeso y cremoso, con auténtica crema, creo. Repleto de pedazos enormes de pollo, además de guisantes, zanahorias y maíz. Anteriormente, me había preguntado de dónde procedería la comida, pero en ese momento solo quería comer. «Pono a Zelda», dijo Pursey con su voz ronca y moribunda. «¡Hay más!». Del tarro de cerámica salió una macedonia de fruta fresca, melocotones, moras, fresas. Incapaz de esperar, ver y oler fruta de verdad, me despertó un vehemente deseo. Me llevé la taza de cerámica a la boca, la ladeé y me lo comí todo. Después me limpié el jugo del mentón y me lamí los dedos. Sentí que todo mi cuerpo lo agradecía tras una dieta continua de carne y zanahorias y más carne y zanahorias. Las tartas estaban cortadas en 15 pedazos, ninguno para Gully, que no comería nunca más. No había platos para la tarta, así que utilizamos las manos. El trozo de hojota desapareció incluso antes de que repartieran las últimas porciones. «¡Manzana!», dijo, y una lluvia de migas brotó de sus labios. «Y está buenísima». «Comed bien, chavales», exclamó uno de los soldados de la noche y se echó a reír. «Porque mañana moriremos», pensé, con la esperanza de que no fuese al día siguiente, ni al otro, ni 2 días más tarde. Aún no tenía la menor idea de cómo escaparíamos de allí, por más que Pursey conociera una salida desde el vestuario de árbitros. Lo que sí sabía era que quería que ocurriese antes de la segunda eliminatoria de la justa, cuando quizá, muy probablemente, me emparejaran con Jaya. Eso no tendría nada de justo. Los guardias y el equipo de cocina se marcharon, pero por el momento las puertas de las celdas quedaron abiertas. Ataqué el estofado de pollo. Estaba delicioso. Dios mío, delicioso de verdad. De rechupete, habría dicho el Bird en aquellos tiempos lejanos, en que nos sentábamos en nuestras bicicletas delante del Zip Mart y comíamos pastelitos rellenos y palitos de carne ahumada. Miré hacia la celda contigua y vi que Stux zampaba, presionándose la mejilla con la mano para evitar que se le escapara la salsa del pollo por la herida. Hay imágenes de mi época en Malín Profunda que me acompañan siempre. Esa es una de ellas.
Cuando me acabé el cuenco, no me avergüenza decir que lo rebañé a lengüetazos, igual que Jack Sprat y su mujer en la cancioncilla infantil. Tomé mi trozo de tarta y le hinqué el diente. En el mío había más corteza que manzana. Mis dientes tropezaron con algo duro. Miré y vi que de la corteza asomaba un cabo de lápiz. Lo envolvía un papel pequeño. Concentrados en su comida tan distinta de la de costumbre, nadie me miraba. Deslicé el papel y el lápiz bajo el jergón de Jamey. A él no le habría importado. Con las celdas abiertas tuvimos ocasión de reunirnos a charlar en la sobremesa. OJ cruzó el pasillo hasta mi celda. Amit lo acompañó, uno al lado del otro, aunque no me daban miedo. Tenía la sensación de que mi condición de príncipe me eximía de posibles intentos de intimidación. ¿Cómo piensas lidiar con los soldados de la noche, Charlie?, preguntó J. Lidiar no fue lo que dijo, fue lo que oí yo. No lo sé, reconocí. Amit dejó escapar un gruñido. Al menos por ahora. ¿Cuántos creéis que hay? Contando a Kelin. OJ, que llevaba mucho tiempo en Malín Profunda, se detuvo a pensar. 20, 25 a lo sumo. No fueron muchos los miembros de la Guardia Real que respaldaron a Elden cuando regresó como asesino del vuelo. Todos los que se resistieron están muertos. Ellos están muertos, precisó Amit, refiriéndose a los soldados de la noche. No se equivocaba. Sí, pero cuando es de día en el mundo de arriba, son más débiles, comentó J. El brillo azul que los envuelve es menos intenso. Debes de haberte fijado, Charlie. Sí, me había fijado, pero tocar a uno de ellos o intentarlo siquiera provocaría una descarga incapacitante. Eso J lo sabía, los demás también, y ya no disponíamos de superioridad numérica. Antes de la primera eliminatoria, sí, ya no. Si esperábamos a después de la segunda eliminatoria, no quedaríamos más que 8. Menos si alguien resultaba herido tan gravemente como Fried y Gully. «Bah, no tienes ni puta idea», dijo Amit y guardó silencio con la esperanza, creo, de que lo contradijese. No pude, pero yo sabía algo que ellos desconocían. «Escuchadme, los dos, y haced correr la voz. Hay una salida». O la había, si Pulsey decía la verdad. Si conseguimos rebasar los soldados de la noche, la utilizaremos. «¿Qué salida?», preguntó J. «Eso dejémoslo por el momento. Pongamos que la hay. ¿Cómo vamos a rebasar a los azules?» Otra vez con eso. Estoy dándole vueltas. Amit blandió una mano peligrosamente cerca de mi nariz. No tienes nada. No quería recurrir a mi as en la manga, pero no vi otra alternativa. Me deslicé las manos por el cabello y me lo levanté para mostrar las raíces rubias. ¿Soy el príncipe que se os prometió o no? Para eso no tenían respuesta. OJ incluso se llevó la palma de la mano a la frente. Es posible, claro, que lleno de comida como estaba, fuera una simple muestra de generosidad. 2. Pulsey y sus 2 ayudantes de cocina regresaron poco después acompañados por un par de soldados de la noche. Sus envolturas azules eran perceptiblemente más débiles, ya no casi añil, sino de un tono pastel. Así que en algún lugar por encima de nosotros había salido el sol, aunque seguramente permaneció oculto bajo la habitual capa de nubes. Puestos a elegir entre otro cuenco de estofado de pollo y ver la luz del día, me habría quedado con la luz del día. Fácil decirlo cuando tienes la tripa llena, pensé. Dejamos los cuencos y las tazas en el carrito, todos relucientes, lo que me llevó a recordar cómo Radar en sus buenos tiempos lamía su cuenco hasta limpiarlo. Las puertas de nuestras celdas se cerraron. Arriba era de día, pero para nosotros era una noche más.
Malín se sumió de nuevo en un estado de calma, con más eructos y pedos que de costumbre, pero al final a eso se sumaron los ronquidos. Matar es un trabajo que cansa y desanima. La espera para ver si uno vive o muere cansa y desanima aún más. Pensé en añadir el jergón de Jamey al mío para hacer más mullido mi lecho sobre el suelo de piedra donde dormíamos, pero no fui capaz. Tumbado, fijé la mirada en la ventana enrejada siempre negra. Estaba agotado, pero cada vez que cerraba los ojos veía los de Cla en ese último momento en que eran aún los ojos de un hombre vivo. O veía a Stux con la mano en la mejilla para evitar que se le derramara el estofado a través de la herida. Por fin me dormí y soñé con la princesa Lía, que junto al estanque sostenía el moderno secador de mi madre, la pistola de rayos morada de la muerte. Ese sueño tenía una finalidad relacionada con la magia en Pisaria o con la magia más común de mi subconsciente, que intentaba decirme algo, pero aún no había interpretado su significado, cuando algo me despertó. Un sonido de traqueteo y fricción en la piedra. Me incorporé y miré alrededor. El aplique de gas apagado se movía en su agujero. Primero en la dirección de las agujas del reloj, luego en dirección contraria. ¿Qué coño? Era OJ, en la celda de enfrente. Me llevé el dedo a los labios. ¡Shh! Fue meramente instintivo. Todos los demás dormían. Un par de ellos gemían sin duda a causa de alguna pesadilla y desde luego no había dispositivos de escucha, no en Empis. Observamos cómo se mecía el aplique de gas a uno y otro lado. Al final, cayó y quedó colgando del manguito metálico. Dentro había algo. Al principio, pensé que era una rata grande y vieja, pero la imprecisa silueta parecía demasiado angulosa para ser una rata. Acto seguido, encogiéndose, pasó por el agujero y correteó rápidamente pared abajo hasta el suelo de piedra encharcado. ¿Pero qué coño?, susurró J. Me quedé mirando atónito mientras un grillo rojo, del tamaño de un gato, se acercaba a mí, brincando sobre sus musculosas patas traseras. Aún cojeaba, pero solo un poco. Llegó a los barrotes de mi celda y me miró con sus ojos negros. Las largas antenas que sobresalían de su cabeza me recordaron las orejas de conejo del viejo televisor del señor Bowditch. Tenía una placa dura entre los ojos y daba la impresión de que la boca permanecía fija en una sonrisa malévola. Y bajo el abdomen vi algo que parecía un trozo de papel. Me apoyé en una rodilla y dije: yo me acuerdo de ti. ¿Qué tal la pata? Mejor, ¿no? El grillo entró en la celda de un salto. Habría sido fácil para un grillo del mundo del que yo procedí, pero ese era tan grande que tuvo que encogerse para pasar. Me miró, me recordaba. Tendí la mano despacio y le acaricié lo alto de la cabeza quitinosa. Como si estuviera esperando mi contacto, se echó de costado. En efecto, tenía un papel doblado en la armadura del abdomen, adherido con algún tipo de pegamento. Con delicadeza lo desprendí, procurando que no se rompiera. El grillo volvió a posarse sobre las 6 patas, 4 para caminar, me pareció, y las 2 grandes de atrás para saltar, y brincó al jergón de Jamey, donde continuó mirándome. Más magia. Empezaba a acostumbrarme a ella. Desplegué el papel. La nota estaba escrita en letra tan pequeña que tuve que acercármela a la cara para leerla, pero la acompañaba otra cosa que en ese momento me pareció mucho más importante. Era un pequeño mechón de pelo, sujeto a la nota con la misma sustancia pegajosa. Me lo acerqué a la nariz y lo olí. El aroma era tenue pero inconfundible. Radar.
La nota decía: ¿estás vivo? ¿Podemos ayudarte? Por favor, contesta si puedes. La perra está a salvo. Sé. ¿Qué es? Susurró Ojo. ¿Qué te ha traído? Yo tenía el papel, un trocito de Pursey y el cabo de lápiz. Podía contestar, pero para decir qué. Charlie, ¿qué te ha...? ¡Calla! Respondí también en un susurro. Tengo que pensar. ¿Podemos ayudarte? Preguntaba la nota. La gran duda tenía que ver con el pronombre de sujeto. La nota era de Claudia, obviamente. De algún modo, quizá por el olfato y su innato sentido de la orientación, Radar había encontrado el camino de regreso a la casa de madera de Claudia. Eso estaba bien. Era maravilloso, pero Claudia vivía sola. Ella era un yo, no un nosotros. ¿Se había reunido Woody con ella? ¿Quizá incluso Lía a lomos de su fiel falada? No bastaría con ellos, por más que fueran de sangre real. Pero si reunían a otros, la gente gris, ¿era eso mucho esperar? Probablemente sí. Solo que si de verdad creían que era el príncipe prometido, tal vez... Piensa, Charlie, piensa. En lo que pensé fue en el estadio, otrora el campo de las Monarcas, ahora el campo de Elden. No había electricidad para iluminarlo, no la que producía el destartalado generador accionado mediante esclavos que Aaron me había enseñado. Pero estaba iluminado, al menos cuando se celebraba la justa, por hileras de colosales quemadores de gas dispuestos en el contorno circular del estadio. Tenía 1000 preguntas y un solo trozo de papel. La situación no era ideal, sobre todo porque obtener respuesta a cualquiera una de ellas resultaba sumamente improbable. Pero tuve una idea que era mejor que nada. El problema era que no daría resultado ni remotamente a menos que se me ocurriera una forma de neutralizar a los soldados de la noche. Si pudiera, y si ese providencial grillo rojo con quien tiempo atrás había hecho una buena obra, llevara un mensaje a Claudia. Me doblé sobre mi único y preciado trozo de papel y lo dividí cuidadosamente en dos. Después, en letra muy pequeña, escribí lo siguiente. Vivo. Espera hasta la próxima noche que se ilumine el campo de las Monarcas. Venid si sois muchos, no si sois pocos. Pensé en firmar la nota como había hecho ella, con una C, pero lo descarté. Al pie de mi medio trozo de papel, en letra aún más pequeña, añadí, no sin bochorno, Príncipe Charlie. Ven aquí, le susurré al grillo. Se quedó inmóvil en el jergón de Hamey con las articulaciones de sus enormes patas traseras sobresaliendo como codos doblados. Chasqué los dedos y el grillo de un salto se posó ante mí. Tenía mucho más brío que la última vez que lo había visto. Juntando los dedos, lo empujé suavemente y servicial se tumbó de costado. La sustancia de su abdomen seguía bastante pegajosa. Adherí la nota y le dije, ve, llévalo. El grillo se levantó, pero no se movió. Ojota lo miraba muy atento, los ojos tan abiertos que parecían en peligro de salírsele de las órbitas. Ve, susurré y señalé el boquete por encima del aplique colgante. Vuelve con Claudia. Caí en la cuenta de que estaba dando instrucciones a un grillo. También caí en la cuenta de que había perdido el juicio. El grillo me miró un momento con aquellos ojos negros de aspecto serio. Después se dio media vuelta y encogiéndose cruzó entre los barrotes. Saltó hasta la pared, la palpó con las patas delanteras como si la tanteara y luego correteó hacia arriba como si tal cosa. ¿Qué coño es eso?, dijo Stux desde la celda contigua. No me molesté en contestar. Era rojo y era grande, pero si no había visto que era un grillo, estaba ciego. En el boquete
tuvo que encogerse aún más porque había menos espacio que entre los barrotes de la celda, pero logró pasar con la nota de herida todavía. Teniendo en cuenta quién podría haber leído el mensaje si el papel hubiese caído al suelo, eso era también un logro excelente. Desde luego, no había forma de saber si seguiría ahí pegado mientras el grillo rojo, en el camino de regreso, atravesaba los recovecos, fueran cuales fuesen, que lo habían llevado hasta allí. En el supuesto de que así fuera, no había forma de saber si seguiría pegado cuando el grillo llegase hasta Claudia, o siquiera si iría con ella. Pero ¿qué otra opción tenía yo? Teníamos nosotros. Stux, ojo, escuchadme y pasadlo. Tenemos que esperar hasta la segunda eliminatoria, pero vamos a largarnos de aquí antes de que se celebre. A Stux se le iluminaron los ojos. ¿Cómo? Aún estoy dándole vueltas a eso. Ahora dejadme. Quería pensar. También quería acariciar el pequeño mechón de pelo que me había enviado Claudia y deseé poder acariciar a la perra de la que procedía. Sin embargo, el mero hecho de saber que Radar estaba a salvo me había quitado un peso de encima del que hasta entonces no era consciente. No me explico por qué ese bicho rojo ha venido a ti, dijo Ojo. ¿Es porque eres el príncipe? Negué con la cabeza. ¿Conoces la historia del ratón que le sacó una astilla de la zarpa a un león? No. Algún día te la contaré, cuando hayamos salido de aquí. 3. Al día siguiente no hubo ni recreo ni banquete. Sin embargo, sí hubo desayuno y como Pulse vino solo, pude entregarle una nota escrita en la otra mitad del papel que me había dado. Eran solo 7 palabras. ¿Cómo se sale del vestuario de árbitros? No la leyó. Se limitó a guardársela en algún sitio debajo del amplio blusón y siguió empujando el carrito por el pasillo. Se corrió la voz. El príncipe Charlie tiene un plan de fuga. Esperaba que si iba a echar un vistazo a algún soldado de la noche, improbable durante el día, pero había ocurrido alguna vez, no percibiera la energía renovada y el estado de alerta de sus gladiadores cautivos. Dudaba que fueran capaces. En mi opinión, la mayoría eran bastante obtusos, pero Aaron no era obtuso, como tampoco lo era el gran señor. En cualquier caso, la suerte estaba echada siempre en el supuesto de que Pepito Grillo llevara mi nota a Claudia. Cuando llegara el momento de la segunda eliminatoria, tal vez los últimos herederos de los Galien se presentaran ante la puerta de la ciudad encantada con un numeroso grupo de gente gris. Si nosotros podíamos salir de allí y reunirnos con ellos, existía la posibilidad de alcanzar la libertad, o quizá incluso de derrocar a la criatura que se había hecho con el poder y había maldito a la antaño apacible tierra de Empis. Pensé que me conformaría con la libertad. No quería morir en esa celda húmeda o en el campo de la muerte para el placer de Elden y sus psicófantes. Ni quería que muriera ninguno más de mis compañeros de reclusión. Solo quedábamos 15. Gully había fallecido la noche del banquete durante el propio banquete, posiblemente. Los hombres grises se lo llevaron a la mañana siguiente después del desayuno, supervisados por un soldado de la noche, cuyo nombre tal vez fuera Lemil o Lamel o quizá incluso Lemuel. A mí me daba igual, quería matarlo. Quería matarlos a todos. Si hay alguna manera de eliminar a los soldados de la noche, será mejor que la encuentres deprisa, principito, dijo Amit después de que se llevaran a Gully. No sé el asesino del vuelo, pero esa arpía que lo acompaña, esa Petra, no querrá esperar mucho hasta la siguiente matanza. Se corría de gusto. Correrse de gusto no fue exactamente lo que dijo, pero no era desacertado. La cena del día posterior al banquete consistió en pedazos de carne de cerdo medio cruda. Se me revolvió el estómago solo de verla y estuve a punto de tirarla por el agujero de los desechos. Afortunadamente no lo hice porque dentro llevaba oculta otra nota de Pulsey, escrita con la misma caligrafía educada. Aparta el armario alto. Puerta. Puede ser cerrada. Destruye esto.
A tu servicio, Percival. Me habría ido bien algo más, pero tenía que conformarme con eso, y solo serviría así para empezar. Lográbamos llegar al vestuario de árbitros. Podíamos enfrentarnos a las varas flexibles, aunque solo si resolvíamos el problema del alto voltaje que envolvía nuestros captores. Pero supongamos que fuera posible. ¿Podíamos matarlos cuando ya estaban muertos? 4. Temía el desayuno del día siguiente, pues sabía que si Pulsey nos llevaba salchichas, la segunda eliminatoria se celebraría antes de que se me ocurriera qué hacer con los muchachos azules. Pero sirvió unas grandes tortas de avena untadas con algún tipo de almíbar de bayas. Tomé la mía, me la comí y después, valiéndome de la taza con un agujero en la base, me lavé el almíbar de las manos. Ojota me miraba a través de los barrotes de su celda y se lamía los dedos a la espera de que Pulsey se fuese. Cuando se marchó, Ojo dijo: «Disponemos de un día más para que los heridos mejoren un poco, pero si no es mañana, será al otro. Dentro de 3 días, como mucho». Tenía razón, y todos contaban conmigo. Resultaba absurdo que depositaran su confianza en un chaval de instituto, pero necesitaban un hacedor de lluvia, y yo era el elegido. En mi cabeza oí que el entrenador Harkness decía: tú, espacio desperdiciado al suelo, y hazme 20. Como no se me ocurrió nada mejor y me sentía como un espacio desperdiciado, obedecí. Las manos, muy separadas, abajo despacio, mentón en contacto con el suelo de piedra, luego arriba despacio. «¿Por qué haces eso?», preguntó Stux, que me observaba colgado de los barrotes. «Es relajante». Después de la rigidez inicial y de las previsibles protestas del cuerpo por pedirle que trabaje, siempre lo es. Mientras subía y bajaba pensé en el sueño. Día con el secador morado de mi madre, creer que la respuesta a mi problema, nuestro problema, residía en un sueño era sin duda pensamiento mágico, pero me hallaba en un lugar mágico, así pues, ¿por qué no? He aquí una pequeña nota al margen que no está en absoluto al margen. Ya veréis. Leí Drácula el verano anterior a comenzar el instituto. También fue a instancias de Jenny Schuster, no mucho antes de que ella y su familia se trasladaran a Iowa. Yo iba a leer Frankenstein. Lo había sacado de la biblioteca, pero ella me aseguró que era aburrido. Una burrada de mala literatura mezclada con un montón de chorradas filosóficas. Drácula, dijo, era 100 veces mejor. La historia de vampiros más guay jamás escrita. No sé si tenía razón a ese respecto. Es difícil tomar muy en serio los juicios literarios de una niña de 12 años, por más que sea una experta en terror. Pero Drac era buena. Mucho después de que toda aquella succión de sangre, estacas clavadas en corazones y bocas de muertos llenas de ajo prácticamente hubieran desaparecido de mi cabeza, aún recordaba algo que decía Van Helsing sobre la risa, que él llamaba Su Majestad la risa. Decía que Su Majestad la risa no llamaba a la puerta, sino que irrumpía sin más. Sabréis que es verdad si alguna vez habéis visto algo gracioso y no habéis podido evitar reíros, no solo en el momento, sino cada vez que lo recordabais. Creo que la verdadera inspiración es así. No hay un eslabón que podáis señalar diciendo: «Ah, claro, estaba pensando en tal cosa y eso me ha llevado a tal otra». La inspiración no llama a la puerta. Pasé de 20 flexiones, luego de 30, y justo cuando estaba a punto de dejarlo, cayó el rayo. La idea no estaba allí, y al cabo de un momento sí estaba, y totalmente desarrollada. Me levanté y me acerqué a los barrotes. Ya sé lo que vamos a hacer. No sé si dará resultado, pero no hay otra posibilidad. «Cuenta», dijo J. Así que le hablé del secador de mi madre, cosa que él no entendió en absoluto. En el sitio de donde él procedía,
Una mujer de cabello largo después de lavárselo se secaba la melena al sol. Sin embargo, lo demás lo captó a la perfección. También Stux, que escuchaba desde la celda contigua a la mía. «Haced correr la voz, los dos», dije. Stux se llevó la palma de la mano a la frente y se inclinó. Lo de la inclinación aún me ponía los pelos de punta, pero si los mantenía unidos lo aceptaría hasta que pudiera volver a ser un chico corriente. Solo que en realidad dudaba que ese momento fuese a llegar incluso si sobrevivía a aquello. Algunos cambios son permanentes. 5. A la mañana siguiente hubo salchichas. Pursey, por lo general, guardaba silencio mientras nos servía, pero aquella mañana tenía algo que decir. Fue breve. Me, que interpreté como come, come. Los demás recibieron una ristra de 3. Yo recibí 4, y no solo por ser el príncipe de Malín Profunda. Oculta en cada salchicha había una cerilla de madera con una tosca cabeza de azufre. Me guardé 2 en uno de mis calcetines sucios y 2 en el otro. Sospechaba para qué servirían. Esperé estar en lo cierto. 6. Siguió otra espera angustiosa. Al final se abrió la puerta. Apareció Aaron, acompañado del Emil, o como quiera que se llamara, y otros 2. «Fuera, chavales», exclamó Aaron al tiempo que se extendía los brazos para abrir las puertas. «Un buen día para 8, un mal día para el resto. ¡Aprisa, aprisa!». Salimos. Ese día no estaba Hacha para pretextar una enfermedad. Stux se había encargado de él, aunque la cara del pobre Stuxy nunca volvería a ser la misma. Ojota me miró con media sonrisa, movió un párpado en lo que quizá fuera un guiño. Eso me infundió ánimos, como también el hecho de saber que tanto si lográbamos huir como si no, Elden, el asesino del vuelo, Petra y su cuadrilla de lameculos iban a verse privados de su justa. Cuando me disponía a pasar por delante de Aaron, éste me detuvo, apoyando la punta de la vara flexible en los jirones que me quedaban de la camiseta. La cara humana semitransparente sonreía sobre su cráneo. «Te crees especial, ¿verdad? Pues no lo eres. Los otros creen que eres especial, ¿verdad? Ya verán que no es así». «Traidor», dije. «Has traicionado todo aquello que juraste». La sonrisa se desvaneció de lo que le quedaba de humanidad. Debajo, el cráneo mantenía su sonrisa eterna. Alzó la vara flexible, dispuesto a cruzarme la cara, a abrirme una raja desde el nacimiento del pelo hasta el mentón. Me quedé inmóvil, esperando el golpe. Incluso incliné un poco el rostro hacia arriba para recibirlo. Algo había hablado a través de mí y había dicho la verdad. Aaron bajó la vara. «Kia, no voy a marcarte. Eso se lo dejaré a quien quiera que acabe contigo. Ahora aprisa antes de que decida abrazarte y te cagues en el calzón». Pero no lo haría. Yo lo sabía, y Aaron también. Los emparejamientos de la segunda eliminatoria se habían decidido ya, y no podía echarlos a perder por darme una descarga que podía dejarme inconsciente o incluso matarme. Seguí a los otros y me azotó en el muslo rasgándome el pantalón. El escozor inicial dio paso a una intensa quemazón y una efusión de sangre. No emití sonido alguno. No iba a darle esa satisfacción a aquel hijo de puta muerto. 7. Nos llevaron al mismo vestuario, a 2 puertas del de los árbitros, donde podía haber una salida. La cartulina estaba colocada en medio de la sala, como la vez anterior, solo que en esa ocasión los emparejamientos eran menos. Segunda eliminatoria de la justa. Primer turno. Oka contra Gully, M. Charlie contra Haya, Morph contra Fried. Segundo turno. Bendo contra Bult, Kamit contra Stux, Eris contra Quilly, doble contra Messel. Tercer turno.
Amit contra Ojota. Así que en esa ocasión habían dejado a los grandulones para el combate final. Pensé además que habría sido un buen duelo, pero al margen de lo que ocurriera en los siguientes minutos no se celebraría. Como antes de la primera eliminatoria nos esperaba allí el gran señor engalanado con su elegante uniforme. En mi opinión, parecía algo que podría haberse puesto el dictador de un país pobre de Centroamérica en un acto de Estado. «Aquí estamos otra vez», zumbó. «Algunos un poco maltrechos, pero sin duda listos para pelear y deseosos de hacerlo». «¿Qué decís?» «Sí, gran señor», contesté. «Sí, gran señor», repitieron los demás. Me miró el muslo sangrante. «También a ti se te ve un tanto maltrecho, príncipe Charlie». Callé. Examinó a los otros. «¿No es así como lo llamáis, príncipe Charlie?» «No, gran señor», dijo Amit. «Es solo un pequeño hijo de ramera al que le gusta darse aires». Eso gustó a Kellyn. Sus labios humanos sonrieron un poco. Por debajo, la mueca paralizada persistió. Volvió a centrar la atención en mí. «Se dice que el verdadero príncipe es capaz de flotar y cambiar de forma. ¿Tú puedes flotar?» «No, gran señor», dije. «¿Y cambiar de forma?» «No». Levantó la vara flexible, que era más gruesa y más larga que las de sus soldados. «¿No qué?» «No, gran señor. Eso ya está mejor». «Os concedo un rato para que os preparéis», dijo Kellyn. «Limpiaos bien para presentaros ante vuestros superiores, por favor, y mientras os laváis, tened en cuenta el orden de combate de hoy. Hojaos el pelo y peinaoslo hacia atrás, querrán veros las caras. Espero que ofrezcáis un buen espectáculo a su majestad como en la primera eliminatoria. ¿Entendido?» «Sí, gran señor», contestamos a coro, como buenos parvulitos. Ello nos recorrió de nuevo con una mirada de aquellos ojos sin fondo, como si sospechara que tramábamos algo. Quizá lo sospechaba. Luego se marchó, seguido por los otros. «Fijaos», se regodeó Oka, «yo contra un muerto. Desde luego esa pelea debería ganarla». «Hoy ganamos todos o no gana nadie», dije. Miré, sí, el estante donde habían dispuesto 16 cubos para lavarse. Sí, habían puesto uno incluso para Gully. «Muy cierto, joder», gruñó Ojo. «Haya y Eris, una a cada lado de la puerta. Esos 2 cubos tienen que estar llenos hasta arriba, si no lo están ya. Los demás, tomad los cubos, pero agachaos, a 4 patas». «¿Eso para qué?», preguntó Bendo. Me acordé entonces de un viejo chiste de colegiales. Adán y Eva a punto de practicar el sexo por primera vez. «Aparta, cariño», dice Adán, «no sé cómo de grande se hace esto». «Porque no sé qué va a pasar. Y porque, pensé, nunca se usa un secador cuando uno se está bañando. Eso me lo dijo mi madre». En voz alta dije: «Vamos a hacer una buena limpieza, eso desde luego, pero no con nosotros mismos. Esto va a dar resultado». Aquello prometía, aunque tenía mis dudas. Solo una cosa sabía con certeza. Cuando ocurriese, ocurriría deprisa. 8. «Oigo pasos», susurró Eris. «Ya vienen». «Esperad a que entren», dije. «No os verán, estarán mirando al frente». Eso esperaba. Las 2 mujeres levantaron los cubos a la altura del pecho. Los demás estábamos a 4 patas, cada uno con un cubo lleno de agua a mano. Amit y Ojota, con toda su corpulencia, me flanqueaban en actitud protectora. La puerta se abrió. Eran los 2 mismos soldados de la noche que días atrás habían escoltado a los contendientes del primer turno en la primera eliminatoria. Yo albergaba la esperanza de que fueran Kellyn o Aaron, pero no me sorprendió que no aparecieran ellos. Debían de estar en el campo, listos para supervisar las celebraciones. Los soldados de la noche se detuvieron al vernos a todos agachados, dispuestos en una hilera. Uno dijo: «¿Qué estáis ahora?», grité. Haya y Eris los rociaron. Como he dicho, no sabía qué podía pasar, pero ni por asomo había imaginado lo que de verdad pasó. Estallaron.
se produjeron 2 intensos destellos que me cegaron unos instantes. Oí algo, no, varios algos, que pasaban silbando por encima de mi cabeza, y de pronto una quemazón similar a la de un aguijonazo de abeja me traspasó la parte superior del brazo. Oí un chillido agudo, un grito de guerra de Haya o de Eris. Yo mantenía la cabeza gacha y no vi cuál de ellas era. A eso siguieron varios alaridos de dolor y sorpresa a mis lados. ¡Arriba!, grité. En ese momento no tenía claro qué había ocurrido, pero debíamos salir de allí. De eso no me cupo la menor duda. Las detonaciones de los soldados de la noche no habían sido potentes, sino más bien como el golpe sordo de un mueble pesado al caer sobre una alfombra. Pero el grito de guerra de una de las mujeres sí había sido muy sonoro. Además, se produjo un tableteo de metralla. Al ponerme en pie, vi que algo asomaba de la frente de Ojota por encima del ojo izquierdo. Un hilo de sangre le corría junto a la nariz. Era una esquirla de hueso. Yo tenía otra clavada en el brazo. Me la arranqué y la tiré. Varios más habían sufrido heridas, pero nadie parecía incapacitado, excepto Fried, y él lo estaba ya en gran medida. Murph, quien habría sido su adversario en el primer turno, lo ayudaba a tenerse en pie. Ojota se quitó el trozo de hueso de la frente y miró alrededor con cara de incredulidad. Había fragmentos de hueso por todas partes, parecían losa rota. Lo único que quedaba de los soldados de la noche eran sus uniformes, hechos jirones, como si los hubieran disparado a quemarropa con perdigones. Amit ileso ahuecó una mano en torno a mi cuello y me acercó hacia sí para estrecharme en un rudo abrazo. Si no nos hubieras dicho que nos agacháramos, habríamos acabado hechos trizas. Me dio un beso en la mejilla. ¿Cómo lo sabías? No lo sabía. Mi idea era simplemente permanecer agachados y listos para atacar como la primera línea de un equipo de fútbol. Todos fuera, traed los cubos. Ojo y Amit, vosotros id primero. Vamos al vestuario de árbitros 2 puertas más adelante. Si aparecen más soldados de la noche, rociadlos y echaos cuerpo a tierra en el acto. Echaos cuerpo a tierra todos, pero procurad no derramar el agua de los cubos. Ahora ya sabemos lo que pasa. Cuando salíamos con nuestros cubos, Eris apartó con el pie uno de los uniformes rotos y escupió encima. Eché una mirada atrás. El vestuario, donde en principio debíamos esperar hasta que nos llegara el turno de luchar, era un osario. Bien. 9. Amit y Ojota encabezaron la marcha. Eris había tomado el cubo del difunto Gully para sustituir el suyo. Haya, con el cubo ya vacío, se quedó a la zaga. Justo cuando llegábamos a la puerta del vestuario de árbitros, otros 2 soldados de la noche descendieron a toda prisa por el pasillo del campo, intensamente iluminado. ¡Hoy!, exclamó uno de ellos. Estoy casi seguro de que dijo hoy. ¿Qué estáis haciendo todos ahí fuera? Se supone que solo deben venir los del primer turno. Amit y Ojota se detuvieron. Todos nos detuvimos. Amit, mostrándose magníficamente confuso, dijo: ¿Esta vez no teníamos que ir todos para saludar a su majestad? Se acercaron. Solo el primer turno, imbéciles, dijo el otro. Los demás, volved. Amit y Ojota intercambiaron una mirada. Ojo asintió. Dieron un paso al frente en perfecta sincronía, como si lo tuvieran planeado. Lanzaron el agua de los cubos y se echaron al suelo. Los demás estábamos ya en tierra, esta vez no solo agachados, sino tendidos boca abajo. La primera vez habíamos tenido una suerte inmensa. No había que tentarla de nuevo. Aquellos 2 estallaron también. Además de los destellos y los ruidos sordos, oí una especie de crepitación eléctrica, como el sonido de un transformador pequeño justo antes de fundirse por efecto de una sobrecarga, y me llegó un olor a ozono. Nubes de hueso volaron por encima de nosotros y rebotaron con estrépito en las paredes y el suelo. Amit se puso en pie y se volvió hacia mí, enseñando todos los dientes en una sonrisa que era más que feroz, era malévola.
Salgamos todos ahí fuera ahora mismo. Aún tenemos casi una docena de cubos. Liquidemos a tantos de esos capullos como podamos. Ni hablar. Acabaríamos con unos cuantos y después nos masacrarían. Vamos a escapar, no a luchar. A Amit se le había subido la sangre a la cabeza y mucho. Dudé que fuera a escucharme, pero Ojo lo agarró por el cuello y le dio una sacudida. ¿Quién es el príncipe aquí, gilipollas? ¿Tú o él? Él. Exacto, y haremos lo que él diga. Vamos, dije. Vendo, Bult, cubos llenos. Por la mitad, dijo Bult. Siento decir que he derramado un poco, mi prín. Adelantaos, poneos de cara a la entrada del pasillo. Doble, tú y Kamit también. Si vienen más, les daremos un baño, ¿entendido? Dijo Kamit. Guié a los demás, cargado con mi propio cubo. También yo había perdido un poco de agua. Tenía las perneras húmedas, pero me quedaban unas 3/4 partes. La puerta del vestuario de árbitros estaba cerrada con llave. Amit, ojo, a ver qué podéis hacer. Embistieron la puerta al unísono. Cedió. Dentro estaba a oscuras y la imagen residual de las explosiones que flotaba ante mis ojos no ayudó. ¿Quién ve bien? Pregunté a voz en cuello. Hay un armario alto. ¿Quién ve? En ese momento, uno de nuestros hombres en retaguardia gritó. Al cabo de un instante se produjo otro intenso destello. Con el resplandor vi el armario contra la pared del fondo, flanqueado por media docena de sillas de madera. Se oyó un aullido de dolor y después se vio un segundo destello. Bendo, Doble y Kamit entraron. Kamit sangraba profusamente por la cara y el brazo. Fragmentos de hueso asomaban de las dos heridas como púas de un blanco amarillento. Nos hemos cargado a otros 2, anunció Bendo jadeando, pero el segundo ha liquidado a Bult antes de que yo acabara con él. Lo ha abrazado. Bult ha empezado a sacudirse. Habíamos perdido a 1. Pues, pero, si Bendo estaba en lo cierto, los soldados de la noche habían perdido a 6. No era un mal balance, aunque todavía quedaban muchos. Ojo, ayúdame a mover este armario. No tuve ocasión de ayudar. Ojo se acercó a zancadas al armario que parecía la alacena de mi abuela. Apoyó el hombro en él y dio un potente empujón. El mueble se desplazó más de 1 metro, se tambaleó y cayó estrepitosamente. Detrás había una puerta, tal como prometía Pursey en su nota. En algún sitio se oyeron gritos, gritos zumbantes. Aún se hallaban lejos, pero transmitían alarma. No sabía si el gran señor había llegado a la conclusión de que sus presos intentaban escapar, pero él y su cuadrilla de soldados de la noche tenían que saber que algo ocurría. Stux levantó el pestillo de la puerta y la abrió de un tirón. Eso me sorprendió, pero también me dio esperanzas. Puerta, puede ser cerrada, advertía la nota de Pursey. No puede ser en el sentido de puede ser que esté cerrada, sino en el sentido de puede cerrarse. Esperé no haberlo interpretado mal. Pasad, dije, todos. Entraron agolpándose. Fritz sostenido aún por Murph. Empezaba a recuperar un poco la visión y distinguí un farol en forma de torpedo en una de las sillas de madera. Bendije para mis adentros a Pursey. Percival. Si descubrían que nos había ayudado, las cosas se pondrían feas para él en caso de que la huida fracasara. Tal vez también en caso de que no fracasara. OJ volvió a salir. Ahí dentro no se vio una puta mierda, Charlie. Vio el farol. ¡Oh! Si tuviéramos algo con que encenderlo. Dejé el cubo, me llevé la mano al calcetín y extraje una cerilla de azufre. Ojo miró con asombro primero la cerilla y luego a mí. Sí que eres el príncipe. Le entregué la cerilla. Es posible, pero no sé cómo funciona esto. Hazlo tú. Mientras él encendía el farol, el depósito de cristal estaba lleno de queroseno o algo parecido. Oímos unos pasos que se acercaban rápidamente desde el campo. ¡Oy! ¡Oy! ¿Qué está pasando ahí? Conocí esa voz, con zumbido de insecto, o sin él. ¿Por qué está abierta esta puerta?
Ojota me miró y levantó las manos, el farol encendido en la una y la otra vacía. Sin cubo. Entra ahí, dije. Cierra la puerta. Creo que hay un cerrojo por dentro. No quiero dejarte. Ve. Se fue. Aaron apareció en la puerta del vestuario. Su aura azul palpitaba con tal intensidad que costaba mirarlo. Y allí estaba yo, con un cubo colgado de una mano. Se detuvo, tan sorprendido en un primer momento por lo que veía que no se movió. Debería haberse acercado un poco más, pensé. Di un paso al frente y le lancé el agua del cubo. La vi en el aire como a cámara lenta, un enorme cristal amorfo. El cráneo bajo la piel de Aaron seguía sonriendo, pero en lo que le quedaba de rostro humano advertí sorpresa y estupor. Solo tuve tiempo de acordarme de la bruja mala del oeste gritando «¡Me fundo! ¡Me fundo!». Soltó la maldita vara flexible y levantó un brazo como para impedir lo que se avecinaba. Me eché cuerpo a tierra justo antes de que la deslumbrante detonación enviara a Aaron a lo que sinceramente esperé que fuera un más allá infernal. Los huesos volaron por encima de mí, pero no todos pasaron de largo de forma inocua. Esta vez no fue un aguijonazo de abeja en el brazo, sino líneas de dolor en el cuero cabelludo y el hombro izquierdo. Me puse en pie, tambaleante, y me volví hacia la puerta. Oí que venían otros. Deseé disponer de más agua y había un lavabo en el otro extremo del vestuario, pero no quedaba tiempo. Levanté el pestillo y tiré, esperando que la puerta estuviera cerrada por el otro lado. No lo estaba. Entré, la cerré y tomé el farol por el asa de madera. Lo bajé y vi 2 cerrojos. Parecían robustos. Dios quisiera que lo fuesen. Justo cuando corría el segundo, vi que se levantaba el pestillo interior y la puerta empezó a traquetear en el marco. Retrocedí. La puerta era de madera, no de metal, pero no quería correr el riesgo de electrocutarme. ¡Abrid! ¡Abrid en nombre de Elden, el asesino del vuelo! «Bésame el culo en nombre de Elden, el asesino del vuelo», dijo alguien a mi espalda. Me volví. En el tenue resplandor del farol los vi a los 13. Nos hallábamos en un pasillo cuadrado revestido de baldosas blancas. Me recordó a un túnel del metro. Apliques de gas, apagados a la altura de la cabeza, se alejaban en la oscuridad. Mis compañeros presos, expresos al menos por el momento, me miraban con los ojos muy abiertos y excepto Amit y Ojota, todos parecían asustados. Esperaban, Dios me ayudara, que el príncipe Charlie los guiara. Fuera, aporrearon la puerta. Por los requicios laterales y la ranura de abajo entró una brillante luz azul. Guiarlos fue bastante fácil, al menos al principio, porque solo había un camino que seguir. Me abrí paso entre ellos con el farol en alto. Me sentía absurdamente como la estatua de la libertad con su antorcha. En ese momento acudió a mi cabeza una frase de una película bélica que había visto en la TCM. Salió de mi boca antes de que supiera que iba a decirla. Supongo que fue un arranque de histeria o de inspiración. «Vamos, hijos de puta, ¿es que queréis vivir eternamente?». Amit se rió y me dio una palmada en la espalda con tal fuerza que estuve a punto de dejar caer el farol, cosa que nos habría dejado en lo que las antiguas novelas de terror describían como la oscuridad viva. Me puse en marcha. Me siguieron. El aporreo en la puerta fue desvaneciéndose hasta quedar por fin atrás. Los soldados de la noche de Kelin tendrían serios problemas para derribarla porque se abría hacia afuera y porque tras sus auras en realidad eran poca cosa, como ya sabíamos. Dios bendijera a Percival, cuya nota no era vacilante, como yo había pensado en un principio. Era una invitación. La puerta puede ser cerrada, en el sentido de después de entrar. «¿Quién quiere vivir eternamente?», bramó J. Y un eco uniforme reverberó en las baldosas. «Yo», contestó Jaya, y quizá no lo creáis, pero nos reímos, todos,
esta historia continuará. Los espero en el próximo capítulo.